Artemisa, você está com o áudio aberto. Cuidado com o que você vai falar. Perdão, obrigada. Parece que se deja alguna. ¿Estás segura? Parece. Mami.
Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sim, doutora. Perfecto, muy bien. Bueno, eh, hoy ya vamos a empezar la parte de hígado. ¿Qué tal con tu digestivo? ¿No hay ninguna pregunta, alguna duda que tengan? Eh, Hoy vamos a empezar con hígado, ¿verdad? Y después vamos a ver la parte de vías biliares, después vamos a ver lo que es páncreas, vaso. Y hoy es una clase muy importante también porque el hígado, ¿verdad? Tiene varias lesiones y son frecuentes, ¿sí? Bueno, eh, cualquier duda igual de clases anteriores me pueden hacer y al terminar como la misma metodología, al terminar las clases de abdomen, vamos a tener las clases prácticas, así que me gustaría que vayan leyendo, entonces las clases cuando sean prácticas van a ser interactivas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy y como quiero que esta clase sea interactiva, pueden interrumpirme sin problema eh, y me vayan preguntando lo que no entienden, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar hoy del hígado. Bueno, como ustedes saben, el hígado, la radiografía no tiene utilidad en la patología del hígado. ¿Por qué? Porque la densidad radiológica del hígado, ¿verdad? Y de las vías biliares son muy similares, ¿verdad? Y los cálculos de las vías biliares generalmente solamente 15% tienen calcio y son radiopacos. Pueden ser, generalmente son de colesterol y no nos van a dejar ver una radiografía, ¿sí? Entonces, para estudiar especialmente el hígado y las vías biliares, de primera línea es ecografía. La tomografía y resonancia tienen indicaciones más precisas. Bueno, entonces, en el hígado vamos a ver las patologías metabólicas, la patología inflamatoria y la patología tumoral, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la patología metabólica que es muy frecuente, que es la infiltración grasa del hígado, que también se le conoce como esteatosis hepática o hígado graso. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Y también la cirrosis. Se escucha bien. Bueno, la infiltración grasa o esteatosis van a escuchar que generalmente los pacientes gorditos vienen un informe ecográfico donde diga que tenga, por ejemplo, hepatomegalia más esteatosis moderada, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es esta esteatosis? Es cuando el hígado se infiltra de grasa. Generalmente está relacionada con una dislipidemia, o sea, con un trastorno en el metabolismo de los lípidos. Generalmente los triglicéridos en estos pacientes están aumentados. Generalmente se ven en pacientes obesos o con dislipidemia, ¿verdad? También en los pacientes que consumen muchos carbohidratos, exceso de azúcar o en los diabéticos se suele ver esto. Bueno, y acá quiero que atiendan muy bien porque el diagnóstico se hace con ecografía y también hay signos tomográficos. En la ecografía nosotros vamos a ver el hígado hiperecogénico, o sea, más blanco, y debo comparar esa ecogenicidad del hígado con la cogenicidad renal. Lo normal es que el hígado y la corteza renal, que enseguida les voy a mostrar la imagen, tengan la misma cogenicidad, o sea, tengan el mismo color, vamos a decir. Sin embargo, cuando hay esteatosis, este hígado se hace blanco, se hace totalmente hiperecogénico en forma difusa. En la tomografía, en cambio, el hígado es al revés, se hace hipodenso, o sea, se hace más negro la densidad hepática y se compara con la densidad del vaso. O sea, la densidad del hígado suele ser, cuando hay infiltración grasa, es menor a la del vaso y generalmente lo normal es que tengan una densidad similar. ¿Sí? Ahora vamos a ver la imagen para que entiendan mejor. Bueno, estas son ecografías de hígado. Este es un hígado normal, este es el hígado, este es el riñón. Todo esto que ven más blanco acá, esto es el seno renal, ¿sí? Y lo que ven acá en la periferia del riñón se llama corteza renal.
Y donde yo debo comparar la cogenicidad del hígado es con la corteza renal, ¿sí? Con esto. O sea, este es el hígado y lo normal es que tengan un color, vamos a decirlo, una cogenicidad similar en la ecografía, ¿sí? Sin embargo, acá les puse, comparen un poco este riñón, la corteza de este riñón con este hígado, ¿sí? A ver, alguien me dice cómo está la corteza renal con respecto al hígado. ¿Cómo se ve? ¿Alguien se anima? En esta imagen comparen este es el hígado y comparen con la corteza renal. ¿Cómo ven? Más ¿Cómo está el hígado? engrosada. Está el color. Fíjate en el color. Hipodenso, doctora. Acuérdense que en ecografía es decir, ecogénico. Si es blanco sería hiperecogénico. O sea, este hígado está hiperecogénico, o sea, blanco respecto a esta corteza renal que se ve más hipoecogénico, ¿sí? Y lo normal es que tengan que ser similar. Y así se ve la infiltración grasa del hígado en ecografía, ¿sí? Y acá también, miren cómo negro es la corteza renal en comparación con el hígado, ¿sí? Negro totalmente. Y blanco se ve el hígado, ¿sí? Entonces así se hace el diagnóstico. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Se pueden apagar? Bueno. Y así entonces hacemos el diagnóstico de infiltración grasa del hígado o esteatosis hepática, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá ven otro, acá se ve otra vez el hígado, comparamos con la corteza renal, se ve hiperecogénico, o sea, un hígado blanco, y los hallazgos en ecografía. Hígado difusamente ecogénico, o es lo mismo decir difusamente blanco, disminuye la atenuación del sonido, o sea, quiere decir que las estructuras que están dentro del hígado, por ejemplo, los vasos, voy a tener dificultad para visualizar porque está infiltrado de grasa, ¿sí? Dificultad para visualizar las paredes de los vasos y también el diafragma. Cuando hay una estatosis muy severa, este es el contorno del diafragma y a veces ya no se llega a ver porque está muy en una estatosis severa. Bueno, ¿y por qué es importante la estatosis clínicamente? Porque la estatosis puede retroceder más o menos 6 meses después si el paciente le ayuda con su dieta, ¿verdad? Deja de los carbohidratos, deja de comer grasa, la cerveza también ocasiona mucha estatosis. Eso puede retroceder y es importante que el paciente se cuide más porque a la larga una estatosis se puede llegar a generar luego una cirrosis con el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve el hígado graso en tomografía. Acá justamente les puse el hígado un poquito más denso, este es el hígado, ¿verdad? Un poquito más denso que el vaso o una densidad normal, eso es lo normal. Un poquito más denso tiene que ser el hígado o igual que el vaso. Bueno, acá se ve algo. ¿Alguien se anima a decir qué es esto? ¿Alguien recuerda del tórax? Acá se ve un poquito de derrame pleural, así se ve el derrame pleural. Es una ventana, en una tomografía, ventana abdominal. Bueno, y acá les puse, esta sería la esteatosis, este es el hígado, este es el vaso. Ven cómo la densidad, acá hablamos, en tomografía hablamos de densidad hipodenso, totalmente hipodenso el hígado respecto al vaso, ¿sí? Se ve negro. Esto que ven acá más blanquito es porque es una fase venosa, que vamos a ver que enseguida tiene un poco de contraste, por eso nomás, y las venas, en las ramas de la vena porta se tiñen un poquito más blanco, ¿sí? Y esto que ven acá que les puse, para que comparen, acá también se ve un poquito de derrame pleural izquierdo. Bueno, entonces hasta ahí llegamos lo que es, se entendió lo que es infiltración grasa del hígado. En ecografía, entonces ustedes tienen que ver un hígado blanco, hiperecogénico, ¿con respecto a qué? Con respecto a la corteza renal. Sin embargo, en la tomografía se compara la densidad del hígado con el vaso, ¿sí? Muy importante porque son preguntas de examen, no se olviden. Tomografía se compara con el vaso, ecografía tengo que comparar con la corteza renal, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la cirrosis. En la cirrosis ustedes saben que cuando se destruye toda la arquitectura hepática se reemplaza por
fibrosis o por nódulos de regeneración. Y las causas más importantes de cirrosis son el alcoholismo, la hepatitis B y C crónica, ¿sí? 25% de los pacientes imagenológicamente se va a ver normal en estadios iniciales, ¿sí? Bueno, esta diapositiva es pregunta de examen. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en una cirrosis? Voy a encontrar el parénquima hepático va a estar heterogéneo, el contorno va a ser irregular o nodular. Generalmente lo que pasa en el hígado cirrótico es que se atrofia el lóbulo derecho y se agranda el lóbulo izquierdo, sobre todo el lóbulo caudado, ¿sí? Esos son signos de cirrosis en imágenes. También hay signos de hipertensión portal que son la derivación portosistémica del flujo, o sea, vamos a ver varices o la vena paraumbilical se vuelve a abrir. Ustedes saben que la vena umbilical se oblitera al nacimiento, pero cuando hay una hipertensión portal se vuelve a abrir esa vena paraumbilical. También voy a encontrar ascitis que es la presencia de líquido en la cavidad abdominal, esplenomegalia, que es el vaso aumentado de tamaño, la vena porta va a estar dilatada, mayor a 15 milímetros y puede disminuir la velocidad del flujo portal. ¿Sí? Bueno, este es un hígado cirrótico avanzado en ecografía. Les voy a mostrar acá, miren, este es el hígado, les puse acá con un color rojo, ven cómo los contornos son irregulares, medio nodulares, ¿sí? Y ven cómo este es el parénquima hepático, está totalmente heterogéneo, difuso, o sea, es como un granulado, se queda, es como que se achicharra el hígado, ¿sí? Y esto que les puse acá con la línea amarilla es líquido alrededor del hígado, o sea, como les dije, uno de los signos de hipertensión portal también era ascitis, ¿sí? Pero quiero que se fijen siempre en el contorno del hígado, irregular y el parénquima totalmente heterogéneo, granular, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Bueno, vamos a ir mirando imágenes. Acá tenemos generalmente lo que pasa, disminución del tamaño del lóbulo derecho hepático, o sea, disminuye esto, acá le está marcado con el verde, disminuye el lóbulo derecho y se agranda el lóbulo izquierdo. Generalmente ya el hígado queda dismórfico, o sea, queda totalmente achicharrado, o sea, se achica, esto nomás ya queda del hígado en un paciente cirrótico avanzado. La superficie nodular, o sea, el contorno irregular o nodular, ¿verdad? Generalmente hay retracción capsular. Si pueden apagar su micrófono, por favor. Rodrigo, seu microfone. Perdão. Bueno, y también puede haber esplenomegalia, o sea, el aumento del tamaño del vaso, ascitis, generalmente esto es la ascitis, esto negro anecoico que se ve acá es líquido en la cavidad abdominal. Y esto es lo que se llama, acá se ve dentro del hígado cómo se abrió otra vez la vena paraumbilical. Como les había dicho, eso estaba obliterado y cuando hay hipertensión portal se vuelve a abrir y se ve la vena paraumbilical. Y también alteraciones en el Doppler, que podemos encontrar flujo hepatófugo en la vena porta, o sea, un flujo invertido en la vena porta, y también se cambia el flujo en las venas suprahepáticas. Bueno, acá les vuelvo a mostrar otra ecografía donde se ve el hígado chico y de contornos irregulares, con ascitis, presencia de líquido alrededor del hígado, ¿sí? Está un hígado totalmente chiquito. Miren, si comparan, esto era un hígado, digamos, este es un hígado normal, miren cómo es grande el hígado acá. El hígado luego se achicharra. Vieron acá, se hace mucho más chiquito. Contorno irregular, el parénquima se hace heterogéneo difuso. Bueno, y este es lo mismo, un hígado cirrótico por tomografía, el contorno nodular irregular, el lóbulo derecho del hígado se atrofia y se hipertrofia el lóbulo izquierdo, ¿sí? O a veces ya, cuando ya es muy avanzado, ya se ve una disminución completa del hígado. Bueno,
Y esta por ecografía, como la vena paraumbilical, se vuelve a abrir y se repermeabiliza en casos de hipertensión portal, ¿sí? Bueno, esta pregunta del examen, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener la cirrosis? Puede ser hepatocarcinoma y trombosis de la vena porta, ¿sí? Bueno, bueno, lo que quiero recordarles y quiero que tengan en cuenta, el carcinoma hepatocelular casi siempre se da dentro de un hígado cirrótico, o sea que un paciente con un hígado normal de contornos regulares difícilmente sea un hepatocarcinoma, casi siempre se forma en un hígado cirrótico. Hay un tipo de cáncer hepatocelular que se forma en hígado sano, pero es rarísimo y se llama carcinoma fibrolamelar, pero es muy raro. Por frecuencia, un hepatocarcinoma se forma en el seno de un hígado cirrótico, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. No van a encontrar un carcinoma hepatocelular casi nunca, pero puede haberles la sección, lo vamos a estudiar por frecuencia, ¿verdad? En un hígado sano difícilmente encontremos un CHC. CHC es la abreviatura de carcinoma hepatocelular. Bueno, es el cáncer primario más frecuente en el hígado en adultos, más frecuente en el sexo masculino y se da en el seno una cirrosis o una hepatitis crónica. Como dijimos, la cirrosis es la causa principal del alcoholismo, secundaria puede ser hepatitis B o C. El hepatocarcinoma puede invadir la vena porta, ¿verdad? También se puede invadir la vena cava inferior y se invade la vena cava inferior y las venas suprahepáticas, se llama síndrome de Budd-Chiari. Bueno, generalmente clínicamente la función hepática va a estar alterada. Por ecografía vamos a ver los signos de cirrosis, el paciente va a tener pérdida de peso y puede haber una masa palpable a nivel de hipocondrio derecho. Y el marcador tumoral para CHC es la alfa-fetoproteína, ¿sí? Bueno, o sea que el paciente con CHC va a tener su alfa-fetoproteína elevado. Bueno, en ecografía se puede hacer, como saben, los pacientes cirróticos se hacen sus controles cada 6 meses. Una vez que ya esté hecho el diagnóstico de cirrosis, o sea, ya sabemos que ese paciente tiene cirrosis, ya vimos que el hígado, su contorno irregular, ¿qué yo tengo que buscar? Tengo que buscar las complicaciones, si no hay CHC o si no hay trombosis de la vena porta. Y se puede sospechar por una ecografía, acá en este caso se ve una lesión hipocoica o negra que infiltra todo el parénquima, que infiltra toda esta parte del parénquima hepático, ¿sí? Y a esto sí o sí le tengo que pedir una tomografía para confirmar mi sospecha que sea un CHC. O sea, en un hígado cirrótico yo tengo que estar buscando, pensando que puede haber un carcinoma hepatocelular, porque a la larga los pacientes cirróticos hacen el CHC. No todos, pero una gran mayoría sí. Bueno, el carcinoma hepatocelular presenta una característica distintiva en la tomografía. Bueno, que ahora enseguida les voy a mostrar que se llama el lavado washout. O sea que lo que hace es que en fase, si pueden apagar su micrófono, por favor, les voy a agradecer. Kátia, isso. Bueno, en serie sin contraste, el nódulo se va a ver isodenso, pero después ustedes saben que la tomografía tiene una fase simple, ¿verdad? Cuando es con contraste, luego tiene una fase arterial, ¿verdad? Y una fase venosa y una fase tardía. Y en estos 4 tiempos tienen un comportamiento diferente de los nódulos que nos hacen sospechar que sea tal o tal lesión, tal o tal, que sea un carcinoma, que sea un adenoma, que sea una hiperplasia nodular focal, o sea, se puede sospechar por imágenes, ¿sí? Y este carcinoma hepatocelular tiene un comportamiento típico, ¿verdad? Que en fase sin contraste son isodensos, o sea, se ve igual que el parénquima hepático. Y tras el contraste se observa un realce en fase arterial, o sea que se va a ver blanco, ya les muestro la imagen, y luego en fase venosa o tardía celado, o sea, queda hipo o isodenso otra vez, ¿sí? Y el CHC suele querer invadir la vena porta, y por eso se suele ver la trombosis también, ¿verdad? Se puede ver un trombo heterogéneo entre la vena porta y con eso podemos hacer el diagnóstico que hay invasión vascular, ¿sí? Ahora les voy a mostrar la imagen. Bueno, esta es una tomografía, esta es una fase arterial, esta es una fase venosa. ¿Cómo yo sé que esta es una fase arterial?
La fase arterial van a ver la aorta así blanca, hiperdensa. ¿Por qué? Porque tomó contraste. Y en la fase venosa le van a ver así como más tenue y se va a empezar a teñir las venas, en este caso la vena porta y la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, fíjense siempre en la aorta, cómo se ve para saber en qué fase estamos. En la fase, acá es una fase arterial porque la aorta se ve bien teñida, esta es una venosa porque se ve tenuemente teñida, ¿sí? Y si es sin contraste, sí que va a estar, no va a estar teñida la aorta. Esta es la aorta, ¿sí? Esta es la vena cava inferior, vena porta. Bueno, y esta es una pequeña lesión chiquitita y ven cómo se hace blanquita con el contraste, o sea, se hace hiperdensa, se tiñe, realza con el contraste y en fase venosa se lava, o sea que como que se lavó del contraste otra vez. Y ese es un comportamiento típico del hepatocarcinoma. Bueno, otra de las complicaciones de la vena porta es la trombosis, perdón, de la cirrosis, es la trombosis de la vena porta. Así se ve la vena porta en ecografía y ven cómo tiene un contenido heterogéneo, así blanco, perdón, anecoico es lo normal, así negro como se ve acá es lo normal, pero en este caso ven que tiene un contenido, o sea, está ocupado por un trombo, en este caso la vena porta, ¿ven? No se tiñe, o sea que no se pinta con el Doppler. Le ponemos el Doppler, tenía que pintarse adentro y no se pinta. ¿Por qué? Porque está ocupado por un trombo. Bueno, ya vimos la patología metabólica, que vimos que era el hígado graso, también la cirrosis. Ahora las patologías inflamatorias que son las hepatitis virales, que prácticamente la hepatitis A no tiene mucha traducción imagenológica, es más un diagnóstico clínico y laboratorial. Vamos a ver enseguida el acceso hepático y después vamos a ir estudiando las patologías tumorales, ¿sí? Bueno, la hepatitis, como le dije, no hay indicación para estudios por imágenes en casos de hepatitis aguda. La hepatitis crónica, sí, o sea, si tiene hepatitis B o C, sí se le hace porque como ustedes saben, la hepatitis B o C puede evolucionar a una cirrosis, entonces yo eh, tengo que hacer un despistaje de cirrosis y de hepatocarcinoma, o sea, tengo que buscar si el paciente hace una cirrosis o si hace un hepatocarcinoma. La hepatitis en general no da alteraciones imagenológicas, excepto que en algunos casos se puede ver un hígado aumentado de tamaño de la hepatomegalia y a veces se puede ver un engrosamiento de la pared vesicular. Ahora enseguida les muestro en la imagen, pero en general, si yo tengo un paciente que yo sospecho de una hepatitis A, no le voy a pedir de entrada una ecografía. Directamente le pido su laboratorio y por clínica y laboratorialmente hago el diagnóstico, ¿sí? Bueno, en la hepatitis se puede ver, el hígado puede estar normal y ser una hepatitis, o se puede ver un hígado hipoecoico, o sea, negro, aumentado de tamaño, como se ve acá. La tríada portal ecogénica, o sea que yo voy a encontrar que hacia la vena porta, la arteria hepática alrededor va a estar blanco, o sea, va a estar hiperecogénico alrededor. Y el signo del cielo estrellado es esto, como está la pared de los vasos se ve un poquito más blanco, entonces se ve como un hígado con el signo del cielo estrellado, pero son muy inespecíficos, ¿sí? No, por ecografía no voy a poder hacer el diagnóstico de hepatitis a no ser que yo tenga el laboratorio y clínicamente el paciente tenga dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? A veces también se puede encontrar el engrosamiento de la pared vesicular que no va a ser por una colecistitis. Generalmente el engrosamiento de la pared, vamos a ver en las otras clases que nos tocan vías biliares, se da por presencia de una piedra o litiasis. Acá solamente sin litiasis vamos a encontrar el engrosamiento de la pared, pero son hallazgos muy inespecíficos, o sea que hepatitis hacemos el diagnóstico por clínica y laboratorio, ¿sí? No hace falta pedir un estudio de imágenes. Ahora, la hepatitis crónica a la larga sí le debo pedir una ecografía para descartar cirrosis o hepatocarcinoma, pero la hepatitis aguda no tiene indicación imagenológica. Bueno, el absceso hepático es una colección, una bolsa de pus dentro del hígado, ¿sí? Se da generalmente después de una patología infecciosa, que puede ser después de una diverticulitis, una apendicitis o después de una obstrucción biliar. Y a veces 50% no podemos identificar el foco primario, entonces probablemente sea por una invasión bacteriana, una translocación bacteriana. El paciente, ¿cómo va a venir? Va a tener fiebre en picos,
puede tener ictericia y dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Bueno, en ecografía se puede ver muy bien el exceso hepático. Vamos a ver una imagen hipoecogénica o negra, redondeada, una colección de pus. En la tomografía también vamos a ver una imagen hipodensa que no toma el contraste o si no realza en anillo, o sea, periféricamente nomás. Y en resonancia se puede ver una imagen de líquido que se va a ver negro en T1, hiper en T2, o sea, más blanco en T2, pero no va a tomar el contraste. Pero solamente se pide resonancia excepcionalmente. Para acceso hepático, una ecografía y tomografía ya está hecho el diagnóstico más la clínica del paciente. Bueno, así se ve en ecografía un absceso hepático. Se ve como una imagen hipoecogénica de paredes gruesas. Se ve como así unos ecos internos que son los detritus, porque es pus esto. Inclusive puede haber artefactos de gas, que es esto, sombra sucia. Y la clínica, siempre el paciente va a tener fiebre, va a tener dolor, ¿verdad? Y le hago la ecografía y en la ecografía va a decir que se sospecha un absceso hepático. Y si quiero confirmar totalmente mi diagnóstico, le pido una tomografía donde el acceso hepático se va a ver así, ¿verdad? Una colección hipodensa en el hígado, ¿verdad? Así. Y esta es una fase tardía, pero generalmente no toma contraste o puede tomar contraste periféricamente nomás. Bueno, este es un acceso típico, así se ve en tomografía, una colección hipodensa en el parénquima hepático, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la patología tumoral. A ver, acá hablé ya mucho, que no quiero que se me confundan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No entendió algo antes de empezar en la patología tumoral? No, doctora. No, doctora. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a empezar con la patología tumoral. Tenemos la patología tumoral benigna y maligna, ¿sí? Las benignas tenemos los quistes simples, que son los más frecuentes. Después, en frecuencia, le continúa el hemangioma. Después tenemos la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Estos dos últimos generalmente se ven más en mujeres y están relacionados con el consumo de anticonceptivos orales, especialmente el adenoma. Y vamos a ver enseguida que es muy importante reconocer entre estos dos porque el adenoma tiene un pequeño potencial maligno, generalmente se opera, y también el adenoma puede sangrar. Sin embargo, la hiperplasia nodular focal es benigna, se puede controlar nomás, pero el adenoma hay que generalmente sacar. Las malignas, tenemos las primarias, el más frecuente, como ya vimos, el hepatocarcinoma. Después tenemos el colangiocarcinoma, que este tiene muy mal pronóstico, y las metástasis, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, la vascularización del parénquima hepático, 75-80% se da en la vena porta, 15 a 20% nomás viene de la arteria hepática. Y hay una peculiaridad que todos los tumores son vascularizados por la arteria hepática. Y por eso podemos dividir en tumores hipervasculares e hipovasculares. ¿Qué significa eso? Que en la tomografía yo voy a ver que son hipervasculares porque se van a teñir en la fase arterial. Y los hipovasculares en fase arterial no se va a realzar, o sea, vamos a ver hipodenso. Sin embargo, los hipervasculares vamos a ver hiperdensos, o sea, que me van a realzar con el contraste, ¿sí? Bueno, este es un pequeño gráfico para que ustedes entiendan. Sin contraste, generalmente se ven isodensos, o sea, los tumores se ven podemos decir, la misma densidad que el parénquima hepático, ¿sí? Sin embargo, en fase arterial, los hipervasculares se tiñen totalmente en fase arterial y los hipovasculares no se tiñen en la fase arterial. Sin embargo, los hipovasculares en fase venosa suelen verse otra vez negro y en los tumores que son hipervasculares suelen lavarse un poquito en fase venosa. Como yo les había explicado en la tomografía, tenemos 4 tiempos. Primero, en la fase simple, luego se le inyecta el contraste y se saca el primer corte que va a ser en fase arterial. Luego se espera más o menos 60 segundos, se vuelve a cortar y esa va a ser la fase venosa, como va avanzando el contraste.
y luego un poquito más, como 80 segundos, y tenemos la fase tardía, ¿sí? O de eliminación. Bueno, por eso se le conoce como TAP o tomografía trifásica, porque los tres momentos, simple, venoso, arterial y venoso. Bueno, esto es pregunta de examen, saber cuáles son los tumores hipervasculares y cuáles son los hipovasculares. No es muy difícil porque casi todos los tumores son hipervasculares, los benignos, el adenoma, la hiperplasia nodular focal, el hepatocarcinoma sí, pero este tenía lavado como le había explicado, y las metástasis solamente que son mucho más, que son menos frecuentes son los hipervasculares, que pueden ser tumores endocrinos, el carcinoma papilar de tiroides y el hipernefroma, son los que van a tener captación de contraste. Sin embargo, hay dos nomás que son hipovasculares, el colangiocarcinoma y el resto de las MTS que no son estas. Todas las otras MTS son hipovasculares, ¿sí? Bueno, así se ve la fase arterial, como yo les explico, como yo sé que estoy en una fase arterial, que esto es una fase venosa. En la fase arterial, la aorta, que esta se tiñe, está totalmente teñida, tiene más o menos la misma densidad que el hueso para que le sea más fácil. Esta es la vértebra, está totalmente teñida, entonces yo sé que esto es una fase arterial, y en este caso ven cómo realza esta lesión, y esta es una fase venosa que tiene un realce más tenue de la aorta, y está teñida en las venas porta, las ramas de la vena porta y la vena cava inferior. Y acá lava el de contraste, o sea que no está más realzado, tiene un lavado en fase venosa. Bueno, seguimos entonces. El carcinoma hepatocelular, como ya habíamos visto, dijimos que se ve en el seno de un hígado cirrótico, se ve generalmente un nódulo de regeneración, después vamos a ver un nódulo displásico y luego ya se forma el hepatocarcinoma. Y todo nódulo hipervascular de más de 15 milímetros en un hígado cirrótico se debe ya considerar como un hepatocarcinoma, ¿sí? O sea que yo encuentro un nódulo hipervascular en tomografía que mide más de 15 milímetros y es un hígado cirrótico, la sospecha es altamente que es un CHC. Doutora, Sí. tumores que têm pouca vascularização, eles vão se mostrar hipodensos na tomografia na fase arterial do contraste? Sí, no realzan con contraste. Los tumores hipovasculares vamos a ver hipocaltantes, o sea, hipodensos, le vamos a ver negros en la fase arterial. Sí, vamos a ir viendo, ¿sí? Sin embargo, como les había mostrado acá, esta lista que está acá, los hipervasculares, le vas a ver totalmente blancos, o sea, que realzan con contraste, hiperdensos estos. Sin embargo, solamente dos son los hipovasculares, el colangiocarcinoma y la mayoría de las MTS que no sean estas tres. Entendi, obrigado. Bueno, acá tenemos, este es el comportamiento típico del carcinoma hepatocelular. Acá ven, apenas se ven, esta es una fase sin contraste. Acá tenemos las 4 fases. Fase sin contraste, apenas puedo ver que hay una lesión acá. La fase arterial, ¿por qué sé con la fase arterial? Porque mi aorta está totalmente teñida, entonces veo que realzó el nódulo acá, o sea, se ve hiperdenso. En la fase venosa sigue un poquito, pero lavó un poquito, menos realzado. Y en fase tardía o de eliminación es totalmente hipodenso. Ese es el comportamiento típico de CHC. Pero recuerden que un carcinoma hepatocelular se da en el seno de un hígado cirrótico. Difícilmente se vea un carcinoma hepatocelular en un hígado sano, excepto la variante fibrolamelar, pero es rarísimo, o menos por frecuencia, ¿sí? Bueno, la hiperplasia nodular focal es un tumor benigno que tiene una pequeña peculiaridad, la hiperplasia nodular focal en ecografía, que se ve así, es como un nódulo hipocogénico, pero tiene como una cicatriz central, así como esto. Y con el Doppler se le llama un patrón en rueda de carro. ¿Por qué? Porque pinta esa cicatriz central, ¿sí? Dentro de la masa se ve una así. Esta es patrón en rueda de carro, parece una rueda, ¿verdad? Por eso se le llama patrón en rueda de carro. Y esa es la peculiaridad. Pero hay un porcentaje que no se ve esta cicatriz, así que no siempre, no es tan fácil así. ¿Ves? Esto y sí o sí se ve, a veces no, y es una hiperplasia nodular focal.
y a veces el diagnóstico solo se puede realizar con una biopsia. Bueno, la hiperplasia nodular focal es también una lesión hipodensa o isodensa con respecto al parénquima cuando es sin contraste. Este ya es una fase contrastada arterial, porque la aorta se ve bien hiperdensa, ¿verdad? Entonces vemos que tiene un importante llenado, o sea, realza con contraste en la fase arterial. En la fase venosa también se le conoce como fase portal, o sea que por eso no se confundan, venosa o portal. La fase venosa, el contraste se hace ligeramente hiperdenso respecto al parénquima o isodenso, o sea que ya no es tan o realza más tanto en la fase venosa, y en la fase tardía se lava totalmente. Como les había dicho, tiene la pequeña cicatriz central. Acá se ve la flecha, nos marca la cicatriz central. Bueno, ¿y por qué esto no es un CHC? Porque la hiperplasia nodular focal, uno, tiene la cicatriz central, y dos, no va a ser en un hígado cirrótico, va a ser en un hígado sano. Y este generalmente se ve en mujeres y son pacientes más jóvenes. Bueno, pensar en hiperplasia nodular focal en mujeres jóvenes, como les había dicho, que tengan antecedentes de consumo de ACO, generalmente son pacientes asintomáticas y pueden llegar a medir grandes dimensiones de hiperplasia nodular focal, ¿sí? Bueno, después tenemos el adenoma hepatocelular, que entre la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular es muy difícil a veces hacer la diferenciación, pero esta lesión, el adenoma, es un poquito más, digamos, tiene más relevancia. ¿Por qué? Porque el adenoma tiene un pequeño potencial maligno y también los adenomas quieren sangrar, entonces generalmente se suele sacar. En la ecografía no podemos diferenciar entre un adenoma o una hiperplasia nodular focal, aunque dijimos que la hiperplasia nodular focal tenía el signo de la rueda de carro y el adenoma no, ¿verdad? Pero a veces también la hiperplasia nodular focal puede no tener el signo de la rueda de carro. Entonces se va a ver también una lesión hipoecoica, ¿verdad? También el adenoma se ve en pacientes de mujeres, más frecuentes en mujeres que consumen ACO, es la abreviación de anticonceptivos orales. También se puede ver en hombres que consumen anabolizantes o en diabéticos con enfermedad de depósito. Y recordar, esto es lo que les dije, esto es pregunta de examen también, ¿por qué la adenoma es más importante reconocer? Porque uno puede crecer, puede romperse, sangrar y tiene una transformación maligna, puede tener una transformación maligna, ¿sí? Bueno, las características hematológicas pueden tener diferentes grados de hemorragia, necrosis grasa y raramente tienen calcificaciones. En la fase simple se ve con lesiones isodensas o ligeramente hiperdensas con respecto al parénquima. Puede tener a veces una densidad heterogénea si es que sangró. En fase arterial es hipercaptante, o sea, vamos a ver que realza, vamos a ver una lesión hiperdensa. Y en la fase venosa pierde un poco ese contraste, se lava un poco, se hace iso-hipodensa, y en fase tardía también se hace iso-hipodensa. Acá vamos a ver la imagen ahora. Muy parecida a la hiperplasia nodular focal, pero el adenoma no tiene esa cicatriz central. En fase simple se ve hipodenso o isodensa. En fase arterial vemos que realza esa lesión difusamente. En fase venosa, digamos que se lava, se ve más hipodensa, y en fase tardía se ve que está lavado esa lesión. Como siempre, es muy parecido también al comportamiento del CHC, pero el CHC siempre vamos a pensar en un hígado cirrótico. Acá ya vemos que este no es un hígado cirrótico. Bueno, después tenemos otra lesión que es muy frecuente, que es el hemangioma cavernoso, es el tumor hepático. Después del quiste simple es el más frecuente. Generalmente en ecografía se ve así, se ve como una imagen, una masa ecogénica, generalmente menor a 3 centímetros, así. El hemangioma por ecografía yo puedo decir que esto es probablemente un hemangioma, perdón, porque se ve una imagen ecogénica blanca así en ecografía, ¿sí? Imagenológicamente son lesiones hipodensas cuando son sin contraste, pero pueden presentar 3 tipos de realce dependiendo mucho de su tamaño. Lo normal y lo típico es que esto tiene un realce típico, ¿verdad? Que primero empieza a realzar en la periferia y después se va realzando hacia el centro.
Y en fase tardía se va a ver como una lesión hiperdensa. A diferencia de los otros que estábamos viendo, esto primero se empieza a realzar la periferia, y luego en la fase tardía le vemos como una lesión hiperdensa, ¿sí? Bueno, generalmente también cuando son chiquititos pueden tener un realce, digamos, homogéneamente, inmediatamente se hace hiperdenso. Bueno, y o puede tener un realce al revés, periférico centrípeto con persistencia de la zona central hipodensa en fase tardía. Bueno, pero para no confundirles, quiero que solo recuerden esto que está acá en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son digamos, son los hemangiomas atípicos que no les voy a pedir y no les voy a preguntar en el examen, ¿sí? Esto quiero que recuerden, lo que está acá en rojo, que el realce empieza en la periferia y lo hace al centro. Ahora les voy a mostrar en la imagen, ¿sí? Bueno, esto es un hemangioma cavernoso. En la fase simple casi no se ve el realce y luego en la fase arterial empieza a realzar primero hacia la periferia. En la fase venosa empieza a realzarse más, un poquito más hacia el centro. En la fase tardía de eliminación es ya un realce hiperdenso, se ve en la fase tardía. Eso quiero que recuerden del hemangioma cavernoso, ¿sí? Así que de esta diapositiva acá yo ya les eliminé. Solo quiero que estudien esto que está en rojo. O sea, que lo que está acá arriba y lo que está en rojo. Bueno, los quistes simples son muy fáciles de ver. Ustedes ya saben cómo se ve un quiste en ecografía. Se ve como una imagen anecoica o negra en el parénquima hepático. Ese es el quiste simple, ¿sí? En tomografía se ve como una lesión hipodensa, no capta contraste, tiene pared fina, se ve así. Se ve una fase contrastada, fase arterial, y se ve negro, anecoico. Hipodenso es en tomografía. Bueno, y para repasar un poco, los tumores hipervasculares entonces, en un hígado sano vamos a encontrar la hipertrofia nodular focal, si es el aspecto típico, solamente se hace control. Si no se puede diferenciar con un adenoma, entonces ahí tengo que diferenciar, ¿verdad? Porque el tratamiento es diferente en una hiperplasia nodular focal que en un adenoma. El adenoma siempre se hace cirugía, ¿sí? La lesión hipervascular en un hígado cirrótico, pensar siempre en hepatocarcinoma, biopsia y tratamiento. Menor a 15 milímetros puede ser un nódulo de regeneración o un nódulo displásico y debo controlar. O sea que si yo encuentro una lesión hipervascular en un hígado menor a 15, podemos darle la duda, o sea, le podemos dar la duda y seguir controlando, ¿verdad? Pero si mide más de 15 milímetros, ya debo biopsiar y tratarle como un CHC. Y las lesiones hipervasculares múltiples, la metástasis, solamente los tumores endocrinos suelen ser hipervasculares. El resto de las metástasis suelen ser hipovasculares. Y tumores hipovasculares son solo dos, entonces siempre recuerden, para estudiar es más fácil recordar cuáles son los hipovasculares, que son el colangiocarcinoma y metástasis, sobre todo si son múltiples, que no sean tumores endocrinos, ni estos tres que están acá que les puse. El carcinoma papilar de tiroides o hipernefrón. Bueno, las metástasis hepáticas, el lugar más común de enfermedad metastásica suele ser el hígado. Generalmente los sitios de origen de una MTS son la vesícula, colon, estómago, páncreas, mama y pulmón. Clínicamente ya saben, la clínica de un paciente con metástasis es pérdida de peso, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, citis. Y acá les dejé, esto no voy a preguntar en el examen, pero les dejé una lista cómo se ven ecográficamente las metástasis hepáticas. Hiperecogénica, tracto digestivo, esto no quiero que se aprendan de memoria, no es para aprender, solo para saber. Y así se ven ecografía de las metástasis, miren, se ven hipoecogénicas, acá se ven múltiples imágenes hipoecogénicas, probablemente el secundarismo en el hígado, y acá ya tiene un centro, digamos un centro necrótico, un poco de líquido adentro, estos son centros necróticos de las metástasis. Bueno, en tomografía la mayoría, como dijimos, son hipovasculares, por lo tanto se van a ver hipodensas. Esta es una fase arterial, no realza con el contraste, son totalmente hipodensas. Son múltiples imágenes nodulares en hígado, hipocaptantes, que no realzan con el contraste, ¿sí?
Bueno, para repasar, lesiones hepáticas focales. Benignas tenemos los quistes simples, hemangioma en segundo lugar, que el hemangioma, los quistes simples, como veíamos en ecografía, una imagen anecoica negra. El hemangioma se veía una imagen hiperecogénica en ecografía, y en la tomografía el hemangioma es que realzaba en forma, primero empezaba la periferia, luego se hacía más hacia el centro, y en fase tardía lo que se veía y que hiperrealzado, o sea que en fase tardía era hiperdenso, ¿sí? La hiperplasia nodular focal, recuerden que es el que tiene la cicatriz central, tiene el signo de la rueda de carro en ecografía, y en tomografía, lava también, o sea, primero se hace, en fase arterial realza, y en fases tardías se vuelve lava, hipodensa en el seno de un hígado sano, ¿sí? Y el adenoma tiene el mismo comportamiento, pero no tiene la cicatriz central, ni tampoco tiene el signo de la rueda de carro, ¿sí? Y las malignas, el primario, el hepatocarcinoma, que recuerden que tenía un realce, en fase arterial realzaba, y en fase venosa tardía lava, o sea, ya vemos en fase tardía como hipodenso esa lesión. Y el colangiocarcinoma también tiene ese mismo, o sea, el colangiocarcinoma es totalmente hipovascular, o sea, en fase arterial venosa siempre va a ser hipovascular, o sea, no va a realzar nunca con el contraste, ¿sí? Y secundariamente las otras metástasis que no sean las endocrinas son también así, nunca realzan con el contraste, son hipovasculares. Bueno, fue una clase bastante, digamos, nueva, un poco complicada, así que quiero que vayan estudiando, vayan leyendo, y la otra clase sin problema me pueden ir preguntando, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan ahora? ¿Alguna pregunta que haya de hígado? ¿Qué les pareció? ¿Un poco compleja? ¿Se entendió? Para mim, se entendeu. Bueno, entonces, cualquier duda, de hecho, como les digo, vamos a tener una clase práctica, por eso siempre insisto que sigan leyendo, entonces en la clase práctica van a disipar las dudas que puedan haber, ¿sí? Y participen en las clases, siempre estoy diciendo, ni la mitad no están en las clases, ¿verdad? No solo por la asistencia, y siempre en el examen sale todo lo que yo digo en clase. Los que están en clase estoy segura que sí o sí van a rendir bien, porque siempre lo que yo digo sale en el examen. Yo sé que esto queda grabado y después pueden volver a escuchar, ¿verdad? Pero me gustaría que sea un poquito más interactiva la clase, ustedes que puedan leer antes, entonces ustedes ya me van preguntando las dudas a medida que yo voy avanzando en las clases, ¿sí? Bueno, voy a leer un poquito el chat. Bueno, entonces si no hay más ninguna pregunta, terminamos la clase de hoy. Que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Nos vemos la otra semana, si Dios permite.